Nos dice Duplana, domingo por la mañana y le comunico a mi padre de 91 años que su Hamburgo ha vuelto a la Bundesliga. En los años 50 se fue a tierras alemanas a ganarse la vida y siempre tiene un recuerdo especial de aquellos años. Postdata, de las tardes en San Pauli nunca ha contado nada. En el Reeperbahn, ¿no? Ahí. Correcto. En el barrio rojo. Hola, hola, amigos y amigas del Atlas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más a este viaje por el mundo del fútbol, por el fútbol remoto, por el fútbol más remoto que somos capaces de encontrar. Y eso es mucho decir porque vuelve a estar por aquí Jordi Domínguez. ¿Cómo estás, Jordi? Además, vienes armadito con una camiseta de las que molan, ¿eh? Sí, estoy empezando a sacar las reliquias del armario porque veo que la del Júpiter pues le gustó a mucha gente y bueno, hoy hemos apostado por esta camiseta vintage del Flamengo, que es la camiseta del centenario del año 95. Tú sí tienes años la camiseta, 30, y todavía me viene bien, con lo cual, pues oye, no estamos tan mal. Pegaste el estirón prontito, y bueno, está haciendo efectivamente estragos ese cambio de armario invierno-verano en casa de los Domínguez porque está sacando ahí auténticas joyas que probablemente tú ni recordabas tener. Es verdad que he sacado alguna que digo, ahí va, pues no me acordaba yo de que tenía esta camiseta. Ya la sacaremos si me cabe porque hay alguna que me embute un poco, pero bueno, todo sea por el Atlas. Yo hace poco encontré una camiseta, tengo que decir, lo voy a admitir, falsa, más falsa que una moneda de 3 euros, de la Fiorentina de los años 90, porque no sé si tú fuiste a Italia de viaje de estudios. Un clásico, sí. Un clasicazo. Y además es esta Fiorentina de Batistuta que nos enamoraba. Yo creo que llevaba Nintendo en el pecho, lo digo porque no la tengo aquí, la tengo en casa de mis padres y me la encontré y dije, guau, vaya auténtico camisetón, qué pena que costase, pues no recuerdo exactamente cuánto costó, pero costaría pues no sé, 10.000 liras o una cosa así que era el equivalente a mil pelas sí, pues una cosa mira, así sería. Yo, Aitor, el viaje de fin de curso que lo hice cuando terminé octavo de GB, ahora traducido a la ESO, ¿qué sería? ¿Tercero de la ESO? Segundo de la ESO, ¿no? Segundo de la ESO. Fuimos a la Toscana, hicimos un viaje muy típico también, Pisa, Siena, Florencia. Yo no me compré la camiseta de ninguno de esos equipos. Mira, me podría haber comprado la del Pisa, que justo ha subido a Serie A este año y hubiera sido un camisetón para sacar. Pero me gasté 100.000 liras, que eran unas 10.000 pesetas al cambio, en la camiseta oficial de la Juventus de aquel año. Y si consigo ponérmela, porque esa sí que me va justa, la sacaré un día aquí en el Atlas con la publicidad de Danone. Sí. Una camiseta capa muy chula que vestía en aquella época la Juventus a mediados de los 90. Mira, nos estamos yendo un poco de off topic total, pero hace poco en Panenka nos mandan alguna camiseta y... Bueno, esto lo vamos a cortar porque es que si no nos vamos a ir de padre. Va. Seguimos. Perfecto, pues oye, estamos hablando por lo tanto de finales de los 90, porque tú en octavo de GB estarías 97 o una cosa así, ¿no? 96, 97... Sí, soy del 81, no, yo creo que antes, debe ser el 95 o por ahí. Ah, ok. Bueno, la Juve de Ravanelli, de Del Piero... Claro, lo de Ravanelli me venía muy bien, además con la camiseta realmente hasta me puedo parecer. Sí, había un spoiler ahí, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí nuestro Remember de los años 90 en las tiendas y garitos italianos. Seguiremos otro día si os ha gustado el tema. Vamos al feedback, como siempre. Jordi, ¿te parece que hemos recibido muchísimo feedback con respecto al último episodio que grabamos aquí con Carlos Martín Río, con el redactor jefe de Panenka, que tuvo la amabilidad de pasarse aquí también para comentarnos la salida de un... Bueno, yo creo que una Panenka que está muy en tono, muy en sintonía con lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Fútbol de finales de los 90, con esa figura tan protagónica de Alan Shearer, que yo creo que es uno de los primeros ídolos que tuvimos, por los que en ese momento éramos chavales, ¿no? Y empezábamos a abrirnos al fútbol internacional, sobre todo con las primeras transmisiones de la Premier en España, ¿no? Con el título del Blackburn y después con su presencia en el Newcastle, que es un poco la camiseta más icónica con la que recordamos a Alan Shearer. Total, que hicimos la movida esta del futbolista anónimo. Jordi, no sé si has dado tus bendiciones, pero a mí me gustó, la verdad, la experiencia. Hemos recibido como unas 30 respuestas de gente que pensaba saber, que creía conocer al futbolista anónimo que era acompañante del futbolista que protagonizaba la Panenka de este mes, es decir, era un compañero, había coincidido en algún vestuario con Alan Shearer y efectivamente el futbolista anónimo era Colin Hendry, ¿vale? Era un central escocés, un defensa con malas pintas, malas pulgas, de aquellos que decían los entrenadores de antes, ¿no? Que un central tenía que ser feo, pues efectivamente Colin Hendry debía de ser muy buen central porque fue compañero de
de Alan Shearer en el Blackburn Rovers que se proclamó campeón, y luego además fue el último capitán, si no me equivoco, de Escocia en un mundial, ¿vale? Porque fue capitán de Escocia en el Mundial de 1998 en Francia. Total, que entre los 30 atleros y atleras que nos habéis escrito, Alejandro Gelaz pues es el que se ha hecho con el título de primer ganador de un futbolista anónimo del Atlas y además de la revista que le mandaremos a su casa, ¿vale? De la Panenka. No descarto que en algún otro momento, Jordi, pues se vuelva a pasar Carlos para anunciarnos una nueva Panenka y hagamos otra vez un futbolista anónimo relacionado con el tema de portada. ¿Qué te parece? No, me parece muy bien. Todo lo que sea, además, incentivar la participación de la gente que nos escucha, y si encima es con un regalo, pues oye, bienvenido sea, y además veo que ha tenido buena acogida y seguro que irá a más. Y buena acogida también ha tenido en sí el capítulo, porque nos hemos ido hasta los 30 y pico comentarios, por recoger algunos. Por ejemplo, Chino Albo, recuerdo al Hércules hermoso. El Hércules fue al Barça lo que el Tenerife de Valdano, Redondo, de Erticia y Castillo al Madrid. Pues sí, es verdad, hablamos del Hércules y me puede servir esa comparativa, ¿no? Con ese Hércules que le quitó una liga, ¿no? Llegando de colista y le quitó una liga al Barça. Por ejemplo, Juansi dice, dentro de los mitos del fútbol están la cantidad de goles de Pelé, la maldición de Bela Goodman y la cantidad de primeros atleros repartidos por el mundo. Saludos desde Barcelona, que si nadie se había puesto la chapa oficial de primer atlero de Barcelona, la acepto cual tercer portero colgándose la medalla de campeón. Muy bien, esta me gusta especialmente porque efectivamente lo comentamos, ¿no? Hemos hecho un poco de... En fin, hemos animado a la gente a que se proclame campeón o que luzca la chapa de primer atlero de su localidad, ¿no? Entonces estamos recibiendo bastantes comentarios en este sentido. Por ejemplo, Santiso dice... Hola chicos, llevo escuchándoos desde el primer episodio, pero este es mi primer comentario. Viendo que todo el mundo se acuña el término de primer atlero yo siendo de Madrid supongo que ya alguien lo habrá dicho. No lo recuerdo. En cualquier caso dice, así que recurro al pueblo donde vivo. Soy el primer atlero de Torrelodones. Un saludo, sois los mejores. ¿Vale? Die.go para fútbol remoto, la primera autonómica gallega. Desde Castrelos, Vigo, el primer atlero del Racing de Castrelos. Este es muy especial, Jordi. Richo 1985. Sois grandes. El programa lo escucho en casa y a mi hija de 4 años le gusta cuando entráis en bucle con el súper. A ver si podéis dedicarle un súper a Adriana. Gracias, atleros. Bueno, pues Adriana, si soy capaz de encender la máquina del súper, ¿vale? Que es una máquina que he encargado en Alemania. ¿Verdad, Jordi? Que me la han mandado hace poco. En la RDA, ¿no? ¿La encargaste? Sí. Concretamente mediante nuestro amigo Villarroya. Exacto. Dale un momento, Jordi. Bueno, está ahí Aitor tratando de arrancar. Es que hasta que empieza a funcionar. Espera un momento, Adriana, que está. A ver. ¡Súper! Hombre, este es un súper especial para Adriana. Un beso muy fuerte, Adriana, y un beso también a Richo 1985. Gracias por escucharnos. Un nickname que también me suena porque la verdad que es difícil de olvidar. Revuelta en el frenopático. Nos dice que a mí el mundial que me pilló entre los 8 y los 12 años, yo me aventuré a decir, Jordi, en el último capítulo, que es más o menos el mundial que más te impacta, ¿no? Ese mundial que estás entre los 7, 8 y los 11, 12, 13, más o menos por ahí. Pues ese mundial es un mundial que te deja... Y en mi caso fue, por ejemplo, Italia 90, ¿no? A este atlero o atlera revuelta en el frenopático le pilló el de España y pude ver entrenar a la selección de Honduras que estaba alojada en Zuera, una localidad aragonesa. Pero para mí, él no le terminó de impactar lo suficiente. Para mí, mi mundial mítico es México 86. Nunca olvidaré, es el levantarme a horas extrañas para ver partidos casi en silencio para no despertar al resto de la familia. Bueno, también entiendo, sí, México 86. También por el cambio horario, el buen rendimiento de la selección española, ¿no? Bueno, Lara Maestripieri nos vuelve a comentar, primera atlera, recuerda, que por cierto tiene que pasarse por la redacción de Panenka para recibir esa camiseta de Islas Mauricio. No sé si ya habéis hablado de esto, pero el tema de rumbamos San Siro o no vuelve a ser súper actual, así que le podríamos dedicar un poco de tiempo a los estadios históricos que se han derrumbado, como de hecho el de Highbury. Me gusta, le contesté en Spotify, creo que es un tema que realmente merece un Atlas, ¿no? Un especial. Yo estuve en San Siro hace unos días con motivo de ese Inter-Barça de semis de Champions, pregunté sobre el tema y aunque es verdad que hay una especie de proyecto para derribar San Siro, porque a pesar de que sigue siendo un estadio mítico, muy funcional, se ha quedado un poco obsoleto para
el tipo de recintos multifuncionales que se buscan hoy en día, que puedan albergar conciertos, otro tipo de deportes y demás. Le pregunté a gente de por allí y me dijeron que no estaba tan claro, que finalmente se fuera a llevar a cabo el proyecto, porque ya sabes que en Italia especialmente, cuando las cosas dependen de la administración, del Ayuntamiento de Milán, todo se complica y está el proceso un poco estancado ahora mismo, así que no tienen muy claro qué va a pasar con San Siro, a pesar de que la idea parece ser derribarlo para construir un estadio nuevo mucho más moderno, pero veremos qué pasa. En el caso de Highbury, que obviamente ya hace muchos años que no existe, se ha conservado una parte, así de forma un poco nostálgica, pero ahora mismo lo que hay allí, en esa zona que ocupaba el estadio del Arsenal, son apartamentos. Sí. Efectivamente. De hecho, creo que hay una subtrama dentro de esta propuesta que nos hace Lara, que es estadios míticos que ya no existen, pero a los cuales les ha seguido una plaza urbana con pisos alrededor, porque normalmente son pisos lo que se construye cuando se tira un estadio, que se ha quedado más o menos en el centro de la ciudad. Estadios que se han derrumbado, pero que la plaza que les ha seguido mantiene la forma del estadio. Esto es muy mítico, porque pasa en Highbury, pasa en el antiguo estadio del Arsenal, pasa en Atocha. Tú vas a Atocha y hay una plaza que es el plaza del campo de Atocha, y tiene la misma forma la plaza, alrededor de la cual se han construido los edificios, que el propio terreno de juego, ¿no? Los edificios de alguna manera vienen a ocupar la zona de las tribunas y de los fondos, ¿no? Yo creo que hay más ejemplos. Yo creo que en Austria... creo que el viejo estadio de Salzburgo también es una plaza municipal alrededor de la cual se han construido los edificios manteniendo la misma forma, ¿no? La misma estética un poco que el rectángulo que tenía el viejo estadio de la ciudad. Creo que puede que nos encontremos más casos, pero bueno. Sí, Sarriá, no sé si podría ser otro. No, Sarriá puede ser otro, sí. No sigue exactamente lo que era el rectángulo de juego, pero incluso está la plaza Ricardo Zamora. Ricardo Zamora, sí, señor. Sí. De alguna manera sí que tratan de recordar lo que había ahí antes, ¿no? Sí, y yo creo que fíjate que incluso el propio campo de las Corts también cierra por Numancia y porque es travesera de las Corts y hace también un poco el rectángulo. Creo que, insisto, igual nos encontramos más casos, pero bueno, seguramente si no, amigos y amigas del Atlas, pues también nos podéis proponer o nos podéis apuntar algún otro caso. Te decía, Jordi, que había bastante movida en esto de sacar la chapa del primer atlero de mi localidad. Claro, cuando generamos esto, cuando potenciamos esto, pues obviamente nos podemos encontrar también algún conflicto. Por ejemplo, Marce, buenas, lo siento por el cauquenino, porque nos escribió desde Cauquenes, que es una localidad en el centro de Chile. Alguien nos escribió desde allí, pero este Marce dice: tengo que reivindicar que el primer atlero chileno soy yo. Yo posteé por primera vez contando el partido en condiciones extremas, Rangers de Talca versus Everton de Viña del Mar. Es verdad, lo dijo. Genial el programa, como siempre. Bueno, pues entonces aquí tampoco nos tenemos que mojar mucho. Quiero decir, si Marce escribió primero, pues al de Cauquenes le damos la chapa de primer atlero de Cauquenes. Eso es. Daniel Pancho Cueto, grandes atleros, me adjudico la chapita de primer atlero de Langreo, Asturias. Hablando de afinidad con equipos extranjeros, no sé si os pasa que un buen modo carrera en videojuegos hace que le pilléis cariño a ese equipo. Totalmente. Porto, Lyon, Hamburgo, Fulham, Palermo, Dundee o Hajduk son infaltables en mi análisis de jornada cada domingo. ¡Guau! Este ha jugado mucho, porque tiene muchos equipos. Sí, ¿Hay alguno vuestro? Un saludo, cracks. Pusha Atlas. ¡Grande, Daniel! Muy bien, pues... dale tú, Jordi. Pero es muy freak, O sea, yo jugando al PC Fútbol, pero en su versión internacional... le cogí mucho cariño al Darlington, que es un equipo que yo diría que ya ni existe. Creo que el equipo desapareció hace unos años. Era un equipo que vestía la camiseta a rayas verdes y blancas horizontales como el Celtic, pantalón y medias negras. Creo que jugaba... Pues ahora no te sé decir ni dónde, pero voy a buscarlo así rápidamente mientras me dices el tuyo, porque yo diría que desapareció. No llego a la cantidad de equipos, o sea, al catálogo de equipos de Daniel Pancho, pero en el PC Fútbol, no recuerdo si 97, 98, creo que con el Extremadura llegué a jugar Champions, pero además holgadamente y con estadio probablemente más grande que el propio Almendralejo. Y creo que con el FIFA 95, 96, una de las primeras ediciones, también le cogí mucho cariño al Motherwell escocés. Así que esos dos serían mis equipos, pero sí, apunta, está muy bien tirada, la verdad, la de Daniel Pancho de
efectivamente, un buen modo carrera en videojuego hace que le cojas un cariño importante a alguno de los equipos así, en ese momento un poco random. Luego, pues ahora ya es verdad que es mucho más fácil estar un poco al corriente de lo que sucede con cada equipo, salvo que te guste el Darlington, Jordi. Mira, sí que sigue existiendo, ¿eh? Yo lo daba ya por desaparecido, pero no, juega en Inglaterra en la National League North, que ahora mismo no sé qué categoría es, debe ser la sexta, por lo menos. National League North debe ser sexta, sí. Pues sí, este era mi equipo. Sí, porque contamos la historia del Truro, ¿no? Que era de Cornualles y estaba jugando en la National League South y había ascendido a quinta, pues exacto. Y estaba dividido en South y North. Bueno, muy bien, ahí está. Este es todos los comentarios que nos han dejado en Spotify. También gracias a edgarash.mg, que nos cuenta un mal chiste de México de los 90. ¿Cuál es el libro que juega al fútbol? El Atlas, porque en el cuarto año de la educación primaria en ese país parece que tenían un libro llamado Atlas de México y lo usábamos para la materia de geografía. Claro, pues sí, de ahí viene un poco el rollo, ¿no? Aunque es verdad que en México también nos han escrito que, no sé si estabas tú, Jordi, la semana pasada, creo que lo comenté, que en México atleros les suena raro porque utilizan más el concepto atlistas, que es el de los aficionados del Atlas, ¿vale? Del equipo de fútbol. Pero bueno, nosotros aquí no nos casamos, bueno, salvo Jordi, que va con la camiseta de Flamengo, de Ovaxiño. En homenaje a Polinio. Exacto, correcto. Más comentarios así un poco rápidamente. Por ejemplo, nos escribe Antonio Martín, al hilo de aquel otro atlero que habló de su pareja hace poco en relación al Atlas, la mía, madridista como yo, está ahora más interesada por el fútbol de Madagascar desde que os pongo por las tardes en casa. Bueno, hombre, pues gracias, Antonio. Carlos Marchante, saludos atleros, les escribe un salvadoreño radicado en Dallas. Este domingo se definieron cuartos de final del torneo Clausura, liga de 11 equipos de la Salvadoran Premier League. Ostras, ¿está en inglés? Bueno, no sé, supongo que no. El nombre de la competición será en castellano. Club Deportivo Águila, primer lugar, perdió en tanda de penales contra Club Deportivo FAS. Octavo lugar. Águila vivió la misma situación contra FAS en cuartos de final del torneo Apertura. Vale, o sea que Águila ha caído, siendo primero en la fase regular, ha caído en tandas de penaltis tanto en la Apertura como en el Clausura, por lo que nos está contando Carlos Marchante desde Dallas. Edu Plana, ojo, atención, Jordi, que aquí te tiran un pase. Porque tú ya nos habías hablado del dinosaurio, el dinosaurio que había bajado a segunda división, que le estaba costando mucho volver, que pechaba fuerte, y yo creo que has hecho un poco ahí de contragafe, la verdad. Voy a tener que contratarte para que nos cuentes algo parecido con respecto al Real Zaragoza la temporada que viene, porque nos dice Duplana, domingo por la mañana, y le comunico a mi padre de 91 años que su Hamburgo ha vuelto a la Bundesliga. En los años 50 se fue a tierras alemanas a ganarse la vida, y siempre tiene un recuerdo especial de aquellos años. Postdata, de las tardes en San Pauli nunca ha contado nada. En el Reeperbahn, ¿no? Ahí. Correcto. En el barrio rojo. Oye, cuéntanos, Jordi, ya un poco para redondear el comentario de Edu. Bueno, pues se ha acabado el gafe del dinosaurio. Yo no sé si hemos tenido alguna responsabilidad en ello, pero hace unas semanas, en otro episodio del Atlas, hablábamos del cagazo que le entraba en cada final de temporada al Hamburgo desde que descendió hace 7 años a segunda división alemana. Cada año ha estado muy cerca de regresar, muy cerca de conseguir el ascenso, pero por una cosa o por otra, siempre en las últimas jornadas acababa perdiendo puntos y acababa tirando a la basura esa posibilidad de ascenso. Este año no ha sido así y tras 7 años en segunda, el pasado fin de semana confirmaba el Hamburgo su regreso por fin a la Bundesliga y lo hacía por la puerta grande, venciendo por 6-1 en casa frente al Ulm, pero no sin susto, porque el Ulm, que es un equipo que está peleando por no descender a tercera, se adelantó en el estadio del Hamburgo muy pronto, pero es verdad que luego el Hamburgo logró rehacerse y acabó ganando por 6-1 y ya ha conseguido los puntos que matemáticamente le dan el ascenso, así que Aitor, 7 años después, se acaba el gafe del dinosaurio que va a regresar al lugar que le pertenece, a donde casi siempre ha estado, excepto en este periodo negro de su historia, regresa a la Bundesliga. De hecho, uno de los pocos apuntes que he podido recopilar para la ronda, es decir, no hay ronda porque solamente he encontrado uno, he encontrado varias cosas, ¿no? Pero no me las he podido preparar demasiado y la única que tenía un poco preparada es que con el ascenso del Hamburgo a la Bundesliga, con el regreso del Hamburgo a la Bundesliga, por primera vez en el siglo XXI, todos los campeones históricos de Copa de Europa / Champions League van a estar jugando en su máxima categoría nacional, ¿vale? Porque intuyo que, por ejemplo, no sé exactamente quién es el que podía faltar. Así, haciendo un repaso. Bueno, el Nottingham Forest hasta hace el Atlético de Madrid ha tenido 2 años, ¿no? también en segunda división. Sí, Nottingham Forest, exacto. El Aston Villa también ha pasado por segunda. Sí. Pero me llamó la atención, ¿no? que fuera la primera vez en toda la historia del siglo XXI que los campeones históricos de la Champions estaban en primera división, sí.
No sé si... Es que el apunte, el post, iba acompañado con una imagen bastante chula, bueno, la podemos subir si os parece, de todos los escudos de todos los equipos campeones de la Champions y también de los escudos de los subcampeones, ¿no? Por ediciones, 60, o sea, 56, 57, 58, cada uno con sus 2 escudos. No sé si en realidad, aunque no lo pone en el post, se refiere también a los subcampeones, porque claro, ahí el Stade de Reims sí que ha estado bastante ausente de segunda división, el Steaua también salió de primera división. Pero sí, me llama poderosamente la atención. El Saint-Étienne también ha estado en segunda. Claro, Bueno, Saint-Étienne ha descendido este año, ¿no? ha vuelto a descender, sí. Pero claro, en el texto del post simplemente alude a campeones. Y luego, en cambio, en la imagen sí que incluye también los subcampeones. No sé por dónde exactamente pueden ir los tiros. Pero en cualquier caso, me ha parecido icónico, efectivamente, porque esa Bundesliga SBY, ¿no? Realmente es un almacén de títulos europeos, ¿no? Con los del Colonia, la presencia del Schalke también, que ganó la Copa de la UEFA en el 97, 98. Y propiamente el Hamburgo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, pues veremos qué tal le va al Hamburgo. Espero que ahora no se convierta en un equipo yo-yo, de estos que suben y luego lo pasan mal para mantener la categoría, vuelven a descender. Sí. Bueno, al final es una plaza importante a nivel social, a nivel económico. Veremos si hacen un buen equipo y pueden tener una temporada tranquila en su regreso a Bundesliga. Sí, es segunda tercera ciudad de Alemania, ¿no? Junto con Múnich y por detrás de Berlín. Bueno, pues algún otro apunte, gracias a Eduplana por esa mirada, jolín, chula, ¿no? Familiar también a un español, intuyo español, que se desplazó a Alemania, como tantísimos otros durante los 50 y los 60 y los 70, ¿no? Para ganarse la vida. Nena Friki, buenas a todos, les habla Lorenzo, oriundo de Motril, cuna del rubialismo. A colación de lo dicho sobre míticos de segunda, y escribo de memoria, creo que el Eibar es el club que más años estuvo en segunda sin subir ni bajar, 22. Pues es verdad, muy bien, sí. Ahora que lo apuntas, Lorenzo, tienes toda la razón. Muchas gracias por alimentar esta enfermedad llamada fútbol. Un abrazo, además. Un Eibar que todavía era previo, ¿no?, a todas las transformaciones que luego ya ha tenido ese equipo cuando ha pasado por primera división. Sergio CG, desde Bogotá. Mea culpa por haber descubierto esto algo tarde, pero logré la tarea de escuchar todos los atlas en orden desde el primero, a ritmo de mínimo 1 diario, para ser, ahora sí, atlero total y poder utilizar el supa hasta de ringtone. Venga, pues vamos otra vez con el supa. La máquina ya la tengo caliente, Jordi, ¿vale? Porque ya sabes que esto... ¡Súper! Cuando se pone calentito, pues ya no hay quien lo pare. Y vaya chorro de voz, le sale. Se nota que la has tenido descansando. Sí. Se nota que es tecnología de la DDR. Para sumar a la siguiente lista de recientes campeones por primera vez en Colombia en 2002, Pereira, y en 2024, Bucaramanga. ¿Vale? Que ya sabes que a mí me gusta mucho esto de neocampeones. De hecho, ahora te voy a hablar también de otro neocampeón que ha salido esta semana. Bueno, José Miguel, por ejemplo, en iVox nos apunta que lo del banderín en Brujas tiene más miga de lo que parece. El jugador fue Ardon Yashari. Ya sabes, ese gesto, ¿no?, de clavar un poco en un derbi ciudadano la bandera de tu equipo después de ganar el derbi en mitad del campo, pues en muchos momentos no es demasiado bien acogido por el equipo perdedor, y el Brujas lo hizo, este jugador Ardon Yashari, descendiente de Albano Kosovares, y los románticos queremos pensar que quiso emular en cierto modo el momento cuando una bandera de la gran Albania irrumpe en un partido Serbia-Albania. Pasear una bandera o plantar un banderín en territorio hostil parece que les gusta a los balcánicos. Bueno, creo que Graham Souness también lo hizo, si no me equivoco, con la del Galatasaray cuando estuvo en Turquía. Creo que hay una imagen bastante icónica también de los años 90 de esto. Jorge Marcos, Kaixo, estupendo programa una vez más. A propósito de Bodo Glimt, hay un reportaje estupendo en el canal de YouTube de Copa 90. Está en inglés, pero merece mucho la pena. Hombre, la verdad que todo lo que hacen en Copa 90, pues ya firmábamos, ¿no? Porque nos saliera un patrocinador, ¿no? Y poder hacer 4 cositas también. Ya ves, imagínate ir ahí a hacer algo parecido con el tractor Safi, por ejemplo. Hombre, sí, además aquí al lado, ¿eh? A lo mejor, ¿cómo se llaman los tractores estos? Massey Ferguson, ¿no? Los que anunciaban por la radio. A lo mejor nos podrían patrocinar ese viaje. Massey Ferguson, yo los que conocía de mi infancia eran John Deere, que obviamente en el pueblo eran Hondere. Como la Scotta Hyber, ¿no? Exacto. Cristian Bona, has dado en el clavo, Aitor. Mi primer mundial, y para muchos de mi quinta, me imagino que también, fue el de Francia 98. Donde vi jugar por primera vez a mi ídolo Zinedine Zidane. Hombre, pues obviamente, sí. Mal ídolo te buscaste, Cristian. Tremendísimo jugador, y la verdad que un mundial bastante chulo, sí señor, el de Francia 98.
Otro pase de gol que te hacen, Jordi. Así ya vamos quitándonos la plancha. Spans en iVox. Buenas, excelente programa como siempre. A mí me gustaría saber vuestra opinión de un debate que tenemos unos colegas ahora que ascendimos a segunda. Si el AD Ceuta se quedó con los derechos de la parte española del Atlético Tetuán. ¿Podemos contarle esos años en primera y segunda o no? A la respuesta, Jordi Domínguez. Es un tema complicado, pero vamos a tratar de aportarle luz. Esto podría acabar con un titular que sería, Aitor, Pachulo mi pirulo, ¿vale? Bien, me parece un buen titular, sí, señor. ¿Y por qué os digo esto? A ver, los fans de Gran Hermano sabréis ya de lo que hablo. Esa frase mítica la pronunció en Gran Hermano 5, en la edición de 2003, Lujay Hamido, que es casualmente 22 años después el presidente del Ceuta, que acaba de ascender a la Liga Hypermotion, a la segunda división española. En aquella edición coincidió con personajes tan ilustres del reality como Fresita, que fue la ganadora, también dejó una frase mítica, Fresita, Salou es mío, pero también estaba Idanízar, nombres inolvidables de Gran Hermano. Bueno, pues el actual presidente del Ceuta, bueno, de hecho es presidente desde hace ya prácticamente una década, desde 2016, es Lujay Hamido, que participó en aquel Gran Hermano cuando era muy joven, que ahora es un exitoso empresario en la ciudad autónoma de Ceuta y que ha conseguido llevar a su club a la segunda división más de 4 décadas después. La pregunta que se hace mucha gente es si este Ceuta es heredero de aquel Atlético Tetuán que jugó una temporada en la década de los 50 en la primera división española. Y la respuesta no es nada sencilla, Aitor, porque la historia es bastante rocambolesca. Hay mucho enredo sobre qué pasó con aquel Atlético Tetuán. Voy a tratar de explicarlo de forma rápida y sencilla para entendernos. Y lo primero, hay que situar la acción dentro de lo que fue el protectorado español de Marruecos, que fue algo que de 1912 a 1956 hizo que España controlara varias regiones del norte de Marruecos, como la región del Rif, famosa región donde hubo además un conflicto armado, y también una franja del sur de lo que actualmente es Marruecos, que era colindante con el Sáhara español. Entre medio de esas dos zonas que controlaba España, el protectorado español, estaba el protectorado francés, que controlaba el resto de lo que hoy es Marruecos y que casualmente era la zona que tenía pues más recursos naturales. Eso se lo quedaron los franceses y el resto se lo dieron a los españoles. Había esos dos protectorados. El protectorado francés tenía Rabat como capital y el protectorado español tenía como capital Tetuán. Ahí cuenta la historia que en 1933 Fernando Fuertes de Villavicencio, un militar de alto rango y exjugador del Atlético de Madrid, era extremo izquierdo, aunque él viraba más hacia la extrema derecha, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Bueno, habría fundado en 1933 el Club Atlético Tetuán, pero hay un historiador tetuaní de la ciudad, Ahmed Mohamed Megara, que ha escrito varios libros sobre el club y es experto en ese periodo histórico, en el del protectorado español, que sostiene de forma muy vehemente que el club no fue fundado por Villavicencio, sino por militares vascos que estaban destacados en Tetuán, y que de hecho el club nace como Athletic Tetuán, no como Atlético Tetuán, pero luego durante el franquismo se prohíben los anglicismos en los nombres de los clubes y por ello evoluciona a Atlético Tetuán, que es como más o menos se ha generalizado el uso del nombre de este club, que empieza jugando en categorías regionales y que va ascendiendo y que finalmente en 1951 logra promocionar a la primera división española y allí juega una temporada, la 51-52, solo logra estar esa temporada en primera y luego desciende a segunda. En 1956, que es cuando termina el protectorado español, aparece ya Marruecos independizado como país. Y entonces, ¿qué pasa? Que todos los españoles que estaban en el protectorado salen de ahí y entre ellos el Atlético Tetuán, que se desplaza hasta Ceuta. Allí se fusiona con el club local y lo que nace es un nuevo club, digamos, el Club Atlético de Ceuta, que hereda la plaza del Atlético de Tetuán en la segunda división. Allí se mantiene hasta 1968. Incluso en el 61 juega una promoción frente al Elche para intentar jugar en primera. La pierde. Y desde 2013, tras otra fusión, el Club Atlético de Ceuta se rebautiza como Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club, que es el club que ha ascendido esta temporada a segunda división. ¿Podemos decir que ese club es el antiguo Atlético Tetuán? Bueno, sí que tiene una vinculación histórica
porque una parte del club que dio lugar a la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club procede de aquel Atlético Tetuán que se traslada desde la ciudad hoy marroquí hasta Ceuta, pero ni siquiera el propio club hoy en día se arroga esos años. ¿Quién se arroga esa historia del Atlético Tetuán? El Mogreb Athletic de Tetuán, que es otro club. Este es marroquí, se le conoce como MAT y ha sido 2 veces campeón de Marruecos. Llegó a disputar el Mundial de Clubs en 2014 como anfitrión. Perdió contra el Auckland City en la primera ronda y esta temporada ha descendido a la segunda división de Marruecos. Si miras en su página web, en la historia del club, ellos explican que durante el protectorado español jugaban en el sistema de ligas de España y que llegaron a militar una temporada en primera división, con lo cual ellos dicen ser el antiguo Atlético Tetuán. Pero este historiador, este escritor del que te hablaba, Ahmed Megara, sostiene que no, que son 2 clubes distintos porque el Mogreb fue fundado varios años antes que el Atlético Tetuán y que a pesar de que cuando hubo esa escisión ellos heredaron el escudo, los colores y siguieron jugando en el mismo estadio donde históricamente había jugado el Atlético Tetuán, que es un estadio conocido como La Hípica, porque se fundó como hipódromo durante el protectorado español, pues que no se puede considerar el mismo club. Así que tenemos como 2 equipos, uno el actual Ceuta, otro el Mogreb Atlético Tetuán, que además por nombre parece que podría ser más ese heredero. Uno se arroga esa historia, el otro parece que no, pero yo creo que realmente quien tiene más argumentos para considerarse heredero del antiguo Atlético Tetuán sería el Ceuta, que acaba de subir a segunda división. No sé si eso responde a la pregunta que nos hacían a través de los comentarios, pero en fin, es todo bastante confuso, hay distintas teorías, no está todo claro al 100% y al fin y al cabo lo que sí es verdad es que el Atlético Tetuán como tal, que jugó en la primera división española una temporada, en la 51-52, ya no existe como club. Claro, aquí por un lado tenemos un equipo que desaparece por una cuestión geopolítica, ¿no? Por el cambio, dijéramos, de adscripción estatal de Tetuán, que deja de ser parte de España, deja de competir dentro de la pirámide competitiva española, vamos a decirlo así, porque en realidad Tetuán no formaba parte de España, pero era un protectorado operado por España y por lo tanto en ese momento en el que hay ese cambio político hay una serie de directivos y el propio club que tienen que salir de Tetuán, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esa herencia? Pues la herencia yo creo que se divide, ¿no? Como pasa a veces, ¿no? Hay una herencia que se queda en Tetuán transformada, no sé si un poco antes o un poco después, pero da la sensación de que tiene una impronta obvia, ¿no? Y creo que es difícil de negar, ¿no? En el Mogreb Atlético Tetuán, que además se llama Atlético Tetuán, o sea, conserva el nombre, conserva los colores, en el escudo también trata de replicar un poco la forma que tenía el escudo del Atlético de Tetuán, pues se mantiene jugando en el fútbol marroquí y por lo tanto, pues yo creo que algo del Atlético Tetuán sigue estando en el Mogreb, en el MAT, pero es verdad que la plaza en segunda división va a parar a Ceuta. En Ceuta se reconstruye, ¿no? Se fusiona con un equipo local por parte de esos directivos que han salido de Tetuán y han ido a parar a Ceuta, un nuevo club en el que también hay una componente importante de lo que había sido el Atlético Tetuán, que había estado en primera división. Con lo cual, pues no lo sé, la verdad. Yo creo que un poco esa herencia está repartida entre lo que ha quedado en Tetuán, transformado en el nuevo, entre comillas, ¿no? En el nuevo Mogreb Atlético Tetuán, que parece que este historiador del que tú hablas ya apunta que se había fundado un poco antes, ¿no? En algún otro sitio, no sé si hablan de que se fundó no exactamente en ese momento, sino un poco después. Da igual, en cualquier caso, parece que tiene esa voluntad como de recoger lo que había sido el fútbol en la ciudad, que supongo que el fútbol en la ciudad, como tantos otros elementos, se vio alterado por el cambio de la ciudad, por el cambio, diríamos, de pertenencia de la ciudad a un estado que ya no era España. El Mogreb, de hecho, Aitor, en su propia web sostiene que fue fundado en 1922, es decir, 11 años antes que el Atlético Tetuán. Este historiador habla también de 1926, pero bueno, en cualquier caso, sería unos años antes que el Atlético Tetuán, pero es verdad que el Mogreb conserva los colores, tiene un escudo prácticamente calcado al del Atlético Tetuán y de hecho el Atlético Tetuán no es el único ejemplo de club que cuando terminó el protectorado español salió de la región y se buscó la vida en otros puntos de España. Por ejemplo, el España de Tánger, que llegó a jugar 3 temporadas
en la segunda división española, del 53 al 56, se traslada de Tánger a Algeciras, es decir, cruza el estrecho y se fusiona con el Algeciras y queda integrado dentro de lo que actualmente es el Club de Fútbol Algeciras. Pues ahí está ese paso del Atlético Tetuán, que, si no me equivoco, sonaba que era el segundo, y efectivamente es el segundo equipo que tiene menos puntos acumulados en el histórico de la clasificación de Primera División. Solamente empeorado por el paso también fuga de la Cultural Leonesa por Primera División, también en los años 50, 55-56, consiguió solo 14 puntos, es el equipo que, bueno, pues tiene un bagaje más magro, ¿no? Más escaso de puntos, la Cultu en Primera División. El segundo equipo que peor bagaje tiene, pues es este Atlético Tetuán, que consiguió 5 puntos más en la 51-52 en Primera División, Atlético Tetuán. Luego ya vendría el Condal. Estos serían los 3 equipos que menos puntos han conseguido en sus pasos por la máxima categoría del fútbol español. El Condal también en los 50, en la 55, 56-57. En ese caso yo creo que era ascendió como una especie de filial del Barça, tuvo que desligarse, tuvo que desasociarse, ¿no? del Fútbol Club Barcelona, pero no un equipo barcelonés también. Sí, es curioso que el Ceuta ya ha logrado el ascenso a segunda, podemos decir de alguna manera el heredero del Atlético Tetuán, como bien dices, segundo equipo con menos puntos en la clasificación histórica de Primera División, y la Cultural Leonesa está cerca también de ascender a Segunda División en el otro grupo, con lo cual ambos podrían quedarse a solo un paso de intentar poder sumar a futuro algunos puntos más en esa clasificación histórica si logran volver a Primera División. Oye, y ahora que comentabas que el Mogreb ha bajado también a segunda, no sé si se llama Botola... Botola 2. Botola 2, mira, me iba a inventar el nombre, pues creo que se me antoja que aquí un poco en mi condición de microinfantino del Atlas, no, infantino no mola porque infantino... Evil Infantino no mola. Por cierto, se lo lleva Donald Trump a una gira por los países del Golfo, creo. Me ha parecido. Ah, pues mira, 2 golfos en el Golfo, muy bien. Muy bien, sí. No, pero que me ha gustado el concepto, ¿no? De que ya empieza a medrar también en la administración estadounidense, ¿eh? Ojo que Infantino, allí donde se mete, acaba subiendo. Vaya House of Cards. Sí, madre mía, cómo trepa. Ríete tú del filo de lo imposible, tío. Y no pierde dedos, ¿eh? Tampoco. No. Pero... No, te decía que eso, que si Infantino estuviese al caso, seguramente se inventaría un torneíto, para emitirlo por televisión entre el Mogreb Atlético Tetuán y el Ceuta, ¿no? Ahora que los dos están más o menos en una categoría equiparable, pues se podría hacer ahí el derbi del protectorado, no lo sé, y el que gane, pues esa temporada como mínimo se alza con la chapa, en este caso, de poderse proclamar como heredero de este equipo del Atlético Tetuán, que efectivamente viene a constituir uno de los episodios más geopolíticos como mínimo del fútbol español de la Primera División. Pues bueno, Spans, esperamos que Jordi te haya respondido con estos argumentos tu duda acerca del Atlético de Tetuán. Un anónimo, por ejemplo, en iVoox también nos comentaba en relación a la isla de San Martín. Estuvimos hablando, ¿no? de islas que no están adscritas solamente a un estado. Pues la más pequeña de todas ellas es San Martín o San Martín, en el Caribe, que nos apunta este comentario anónimo, la única frontera terrestre entre Francia y Países Bajos. Por lo tanto, son 2 países europeos que hacen frontera en el Caribe. Eso está muy bien, me gusta mucho como geonerd que soy. Otra pedrada que me viene en cuanto a las fronteras francesas es que el país con el que comparte más kilómetros cuadrados, bueno, más kilómetros lineales de frontera, es con Brasil. O sea, Francia, con el país con el que más frontera comparte es con Brasil. Datos útiles, apunta, para comidas navideñas. Bueno, pues oye, son comidas en las que hay bastante nivel, ¿eh? de geografía. Acabo de escuchar el último episodio y ya vi que el jugador de la portada es Alan Shearer. El jugador misterioso debe ser Colin Hendry, capitán escocés y compañero en el Blackburn de Shearer. Pues vas bien, José. Magnífico programa os marcáis, fuera de toda la farándula que rodea el fútbol actual en los medios de comunicación. Seguir así. Saludos de un algecireño en París, José Francisco Pacheco. Pues un abrazo, amigo. Y Shepe nos apunta muy emocionado porque en este podcast por fin se hable del mejor club del mundo, el Fulham Football Club. Gracias, Carlos. Y aquí tienes un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo, como diría el gran José Luis López Vázquez. Grande. ¡Viva el Fulham! ¡Viva el Fulham! Pues muy bien, viva el Fulham. Por cierto, que hablamos con Carlos, que es también un admirador o un seguidor del Fulham. No sé si exactamente por lo que hemos comentado, porque a lo mejor en algún momento cogí al Fulham en algún videojuego y ya se le ha quedado ahí el venenito. Pero el Fulham que hoy o ayer vi un artículo en la prensa inglesa en relación con el Riverside
Riverside Stand, que es la tribuna de su estadio, del Craven Cottage, que da al río Támesis, ¿no? Y lo han ampliado y lo han dejado, pero ostras, que aquello de el romanticismo y la mítica y el fútbol inglés de toda la vida y el cottage y tal y cual, está muy bien, pero lo que han levantado allí parece que estás en un aeropuerto, ¿eh? O sea, realmente tiene un aspecto, tío, unos restaurantes de ultralujo. Claro, lógicamente ahí poner el pie debe de costar pues de 200 libras para arriba. Y bueno, sí, es que esto es el business, amigos. O sea, fútbol, y concretamente el fútbol inglés, y concretamente el fútbol en Londres, pues debe de ser una cosita que se está volviendo un poquito cara. Y desde luego ahí está el Fulham, que ya os digo, ha dejado esa tribuna espectacular, pero al mismo tiempo espectacularmente cara, tiene pinta. No sé, Jordi, hemos estado hablando de esta geopolítica y de estadios o de equipos que cambian de adscripción nacional en función de también los cambios que tiene la ciudad y la región en la que están. Ahora te voy a hablar de uno de los neoequipos que me ha llamado la atención de estas últimas semanas, concretamente de la última semana, ¿vale? Que creo que tú también lo has estado siguiendo un poquito, que es el NOA, ¿vale? El NOA Fútbol Club, que ya es campeón de Armenia por primera vez en la historia, campeón de la Liga Armenia. Pero antes vamos a recoger los últimos comentarios en YouTube. Por ejemplo, Spidiaz, buenísimo podcast, lo descubrí hace poco y estoy a full escuchando los podcasts en YouTube. Saludos desde un chileno que vive en Sao Paulo. Soy del Club Social y Deportivo Colo-Colo en Chile, acá en Brasil de Palmeiras, vivo muy cerca del estadio. En Europa sigo al Ajax, Unión Berlín y Liverpool. Vale, este nos completa también todo el catálogo. Le doy el pésame, si sigue al Ajax, porque el cagazo se ha trasladado de Hamburgo a Ámsterdam este año. Sí, es verdad. Sí, Unión Berlín tampoco ha estado muy bien, bueno, lo compensa un poco con el Liverpool. Qué lindo cuando hay un nuevo vídeo de Brazalete, por favor. Abrazo desde Argentina, muchachos. Gran vídeo, como siempre, saludos del primer aldero rosarino tinerfeño. Hombre, esta chapa es difícil que te la... Bueno, a ver, en Tenerife habrá bastantes argentinos y seguro que también rosarinos. Con el Malatyaspor, que nos preguntábamos, que había acabado con 0 puntos y menos 125 goles, lo que ocurrió fue que a principio de temporada pidió a la Federación Turca no jugar este año porque todavía seguía con el tema del terremoto, que ocurrió hace 2 años atrás, y se lo negaron. Supongo que habrá jugado con juveniles el campeonato. Sí, tal cual, ¿eh? Pues no solo le ha pasado al Malatyaspor, a otros equipos de esa región que sufrió los terribles terremotos hace un par de años. De hecho, ya les eximieron de terminar la temporada cuando ocurrió esa catástrofe natural y ahora han regresado a los campeonatos. De hecho, verás que en las ligas turcas hay un número impar de equipos y es porque han añadido a esos que habían quedado liberados, digamos, de terminar aquellas temporadas cuando los terremotos. El Gaziantepspor, por ejemplo, es otro equipo de otra ciudad que también tuvo graves problemas debido a ello. De hecho, creo que al Malatyaspor se le murió un jugador, un portero, que quedó atrapado en el derrumbe de uno de los edificios por culpa del terremoto. Y efectivamente han salido esta temporada como han podido, con juveniles, con un equipo muy, muy joven y bueno, han sufrido unas goleadas de auténtico escándalo y estaba cantado que iban a descender ya tras ver las primeras jornadas y al final ha acabado con este desastre. Además, creo que han tenido incluso una sanción de puntos por impagos y creo que ha acabado en negativo. Ahora te lo estoy diciendo de memoria, pero... Sí, me suena que acabó con negativo, sí, pero realmente es un poco heavy, ¿no? Cebarse con el equipo de una ciudad que ha venido de una catástrofe natural como esta. Bueno, sí. En cualquier caso, ahí está el comentario de Daniel Cabrera, 28-33. David Hidalgo, 94-61, totalmente de acuerdo con Aitor. El mundial que te pilla con esa edad entre 8 y 12 años es tu mundial para toda la vida. El de México 86 me pilló con 9 y malos horarios en cuanto a las retransmisiones de televisión, pero el que viví más intensamente y será mi preferido para siempre es el de Italia 90. Mira, incluso me compré una camiseta de la selección italiana de ese mundial, yo también la tengo. No es fácil encontrarla entonces, aunque vivo en Madrid, que todavía conservo. Felicidades por el programa una vez más. Pues mira, David, estoy totalmente de acuerdo contigo. Dime, Jordi. No, nada. Estaba mirando esto del Malatyaspor y efectivamente, menos 21 puntos, ha perdido los 38 partidos de liga, 14 goles a favor, 153 en contra. Pues bueno, ya te habla un poco de lo que ha sido la temporada. Han jugado con lo que han podido y bueno, pues el resultado es este. Otro apunte que nos hace otro amigo, la verdad que están en todo, porque nos dice ese Galve 250, habláis de que hay brasileños en todos lados y mientras veía,
la final de la AFC Challenge League, me sorprendió que el equipo camboyano tuviera varios brasileños, ¿vale? Quiere decir que ha visto, efectivamente, que el pasado 10 de mayo, es decir, la semana pasada, el Sbai Rien, entrenado por Pep Muñoz, cayó en la prórroga contra nuestros amigos del Arcadag. Vaya maquinita también la del Arcadag, ¿eh? Tú te ríes de mi máquina del Super, pero la maquinita del Arcadag no para, ¿eh? No para. Se reían de nosotros cuando hablábamos del Arcadag, pero ahí está el Arcadag ganando, levantando su primer título internacional en Phnom ante 50.000 personas y con gol de Anarduyev en el 112. Pues mira, Altimirat Anarduyev, que supongo que se habrá ganado, pues no sé, ser ministro de deportes de por vida, porque las cosas en Turkmenistán las hacen así, ¿vale? No tiene mucho sentido, o sí, quizás sí, pero no vamos a entrar en ello, pero en cualquier caso, primer título internacional para el Arcadag, que efectivamente se midió no con un 11, sino con los 25 jugadores y con el entrenador de la misma nacionalidad. Esto también es bastante vintage. Todos turmenos, ahí es turmeno hasta el apuntador, ¿vale? Y el que no sea turmeno lo va a pasar mal. Contra un equipo en el que había 3 brasileños, más 2 más que entraron desde el banquillo, y también 2 futbolistas japoneses en este equipo camboyano que, como te digo, tiene entrenador español, catalán, Pep Muñoz, que ya nos dijeron que podían en algún momento a lo mejor conseguirnos su teléfono y quién sabe, a lo mejor podemos invitarle y que nos cuente esta experiencia, porque también es chulo, ¿no? Estar entrenando en Camboya. Es la primera vez que un equipo camboyano creo que se plantaba en una final de clubes a nivel asiático y bueno, pues no se adelantó, empató en el 82 el gol inicial del Arcadag, pero luego acabó sucumbiendo, como te digo, en la prórroga. Bueno, pues ahí está también ese apunte de ese Gálvez. Y me he dejado para el final, bueno, aparte de Iman Kaiz, que dice... No, este es el que me había dejado para el final. Seguimos creciendo y siendo un programón. Dice Iman Kaiz, esto es un gran amigo también, un clásico. Dice, voy a ver si hago un completo. Primer atlero de Ferrol, muy fan del Liverpool inglés y de Palestino de Chile, haciendo hueco en el Corazao al tractorcito y esperando más historias de mujeres futboleras remotas, que moló mucho la primera, ¿vale? Vale, me he dejado precisamente Iman Kaiz, un saludo Iman, para la alusión al tractorcito. ¿Por qué? Porque precisamente te quería hablar, Jordi, os quería hablar, amigos y amigas alderos del mundo, de estos equipos que cambian, como te decía antes, de adscripción política, y creo que es un caso que aplica también a el primer campeón del que os quiero hablar en el día de hoy, que es el NOA. El NOA de Armenia, que nunca se había proclamado campeón en su país. Es un equipo tremendamente reciente y que, como te digo, después de ser fundado en 2017, es decir, prácticamente en 8 años, ha conseguido ya pues ser varias veces subcampeón. De hecho, el año pasado se quedó muy cerca. Se ha convertido en el quinto campeón diferente de las últimas 6 temporadas en ese país, en Armenia. A saber, Ararat Armenia, Alashkert, Punic y Urartu, ¿vale? Estos son los otros equipos que también se han alzado con títulos en el último lustro, ¿vale? Y precisamente esta tarde, cuando estamos grabando este capítulo número 42 del Atlas, puede ganar el doblete, porque tiene una final contra el Ararat Armenia de Copa, ¿vale? Es un derbi bíblico, luego te explicaré por qué, es un derbi bíblico entre Ararat Armenia y NOA. Ambos clubes fundados en 2017, o sea, ahí hubo algo que agitó un poquito el panorama del fútbol en Armenia, ¿vale? Uno por parte de un multimillonario, un billonario. Cuando lees en inglés billonario, no sé si realmente es billonario del todo, pero bueno, tiene más pasta que tú y que yo juntos. Más de 1.000 kilos, ¿no? Normalmente debería ser. Claro, pero en inglés, ¿no? Billón no es 1 millón de millones, sino 1.000 millones. Bueno, en cualquier caso, el fundador del Ararat Armenia es un tal Samuel Karapetian, que es ruso-armenio y que fundó el Ararat en Moscú. En realidad jugó una temporada, la primera temporada la juega en tercera división rusa y al año siguiente le dicen, oye, que puedes venir a jugar a Armenia. Jugó en tercera división rusa fichando a Pavlyuchenko, pero al año siguiente le dejan jugar en Armenia directamente en primera división y se lleva el equipo, el Ararat Moscú, se lo lleva a la Premier Armenia y se muda en 2018, ¿vale? O sea que aquí ya tienes un poco algo parecido a lo que nos has contado con respecto al Ceuta y el Atlético de Tetuán. Y el otro equipo, que es realmente el protagonista del que os quería hablar, es el NOA, ¿vale? Que también se funda en 2017. Y aquí es a donde vamos. El NOA se fundó originalmente no con ese nombre, no con el nombre de NOA Fútbol Club, sino con el nombre de Artask. Artask debía ser el símbolo de las reivindicaciones armenias sobre la región de Nagorno-Karabaj. Y ojo que este es uno de los grandísimos bollos geopolíticos que tiene el fútbol abierto, ¿vale? Y es un bollo que además cae a 2 aguas, cae a dos países diferentes. Cae a Armenia y también a la fronteriza y vecina Azerbaiyán. Vamos a ver si somos capaces de explicarlo, Jordi, porque no es sencillo. Pongámonos en el Cáucaso, ¿vale? El Cáucaso es un paso relativamente estrecho entre el Mar Negro y el Mar
y el mar Caspio, ¿vale? En el que está Rusia y Georgia al norte, Turquía entra por el oeste y en el sur está Irán. Y en medio de esa composición, en ese paso, están Armenia a la izquierda y Azerbaiyán a la derecha, ¿vale? Armenia, que es un poquito más pequeña, bastante más pequeña, tiene 3 millones de habitantes y es cristiana, y en el este tiene Azerbaiyán, que da al mar Caspio, y es más grande, musulmana, 10 millones de habitantes, capital Bakú, ¿vale? Armenia, capital Ereván, Azerbaiyán, capital Bakú. De momento fácil, son dos países que, bueno, están ahí, tienen su frontera, los dos habían pertenecido a la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que se disuelve la Unión Soviética, pues ahí hay un poti-poti, un lío de minorías cruzadas, ¿no? Que hace que no sea fácil la convivencia entre estos dos países. De hecho, ya incluso antes de que se disuelva la Unión Soviética, ya empieza a formarse el conflicto de Nagorno-Karabaj, que es una región que, aunque está dentro de Azerbaiyán, tenía una minoría, en algunos momentos incluso mayoría social armenia, desde hace 1000 años. O sea, esta es una parte del planeta que está poblada desde muy antiguo, pero muy antiguo, ¿no? Con culturas muy asentadas, y la cultura armenia en esa región de Nagorno-Karabaj pues estaba asentada también desde hace probablemente milenios. Si recordáis, y esto va un poco a colación del comentario de Mankaiv, cuando hablábamos del tractor, Jordi, te decía que era un poco la bandera de la identidad azerí en Irán, y de alguna manera a mí me salió, chicos, soy así, simpatizar con esa gente, pues porque, oye, no les dejan enseñar en su idioma, porque prácticamente el único sitio en el que no te reprimen por ser azerí en Irán, pues es en el estadio del tractor, Joder, y resulta que ahora descubro que algo parecido en cuanto a represión de idioma y personalidad cultural y tal, hacen los de Azerbaiyán contra la minoría armenia de Nagorno-Karabaj, ¿vale? Resulta que hubo esa primera guerra, que acabó en el año 94 con la victoria armenia, a pesar de que es el país pequeño, acaba ganando la guerra, lo cual genera un desplazamiento como de unos 500.000 azeríes de esa zona, que desde ese momento deja de llamarse de manera oficial, más o menos oficial, Nagorno-Karabaj, y pasa a llamarse precisamente República de Artsakh, ¿vale? Luego hay una segunda campaña, que es más o menos en 2020-21, o sea, pasan casi 3 décadas con ese status quo. Hay una campaña en la que Azerbaiyán, que ya os dije con respecto al capítulo del tractor, que cuenta con un apoyo bastante indisimulado de Turquía. En 2020, Azerbaiyán recupera más o menos el 75% de la República de Artsakh, y ya en 2023, la última campaña en la que acaban arramplando, entran hasta los últimos territorios controlados por Armenia, y la República Independiente de Artsakh, autoproclamada independiente, aunque en realidad tutelada desde Ereván, pues se acaba disolviendo. O sea, se disuelve directamente. Se disuelve, se acaba la presencia milenaria de armenios en Azerbaiyán, y unos 150.000 habitantes armenios huyen, se escapan a Armenia y dejan Nagorno-Karabaj totalmente vacío. Por ejemplo, su capital, Stepanakert, el último año ha estado fantasma. Había 75.000 habitantes en la ciudad, 150.000 en toda la región de Nagorno-Karabaj / Artsakh, y ahora mismo hay 8.000 habitantes en la ciudad. O sea, de 75.000 pasa a 8.000. Y ya no se llama así, Aitor, porque le han cambiado el nombre, porque Stepanakert era el nombre en armenio y ahora se llama Hankendi. Hankendi, sí, o Kankendi como en inglés, pero sí he visto que en español se debería decir Hankendi. Pues bueno, pues sí. Esta autoproclamada República de Artsakh, que tuvo su propia liga, Jordi, que tuvo su propia selección, eso sí, solo reconocida por la CONIFA, que ya sabes que la CONIFA, yo creo que si nos juntamos tú, yo y otros 9 o 10 colegas, pues también nos puede a lo mejor reconocer, y que quedó quinta en la Euroconifa 2019, en la República de Artsakh, pues toda esa realidad se ha borrado. Se ha borrado con la victoria, parece ahora que definitiva, de Azerbaiyán, con la pasta del petróleo y con la pasta también, o con la alianza de Turquía. Resulta que Armenia le apoyaba a Rusia, pero ahora los armenios están muy cabreados porque consideran que desde 2021-2022, claro, a Rusia le han salido bollos más calientes y le han dejado un poco de lado. Y en el momento en el que Rusia te ha dejado de lado, pues claro, ha venido el otro y te ha sacado de esa República de Artsakh, que ahora ya vuelve a ser Nagorno-Karabaj. Bueno, pues el nombre de Artsakh, como te estoy diciendo, es el nombre que le dan los armenios a esa región, y es el nombre que le dan en 2017 a un club que nace en Ereván, ¿vale? Nace en Ereván, nace en la capital, pero un poco ya con esa bandera y tratando de ser un poco, Jordi, el espejo de lo que es el Karabaj en Azerbaiyán, ¿no? Que juega en la capital, que juega en Bakú, pero que está siempre pulsando ahí la fibra nacionalista del país, ¿no? De esa región que está siempre en disputa y que genera pues esa sensación un poco de que el país, la nación está constantemente en lucha, ¿no? Pues lo que es el Karabaj en Azerbaiyán trata de serlo ahora el Artsakh / Noa Fútbol Club
en Armenia. En 2019 el club es vendido al entonces ministro de Defensa de Artask, un tal Karem Abrahamian. He buscado una foto en la Wikipedia, bueno, he buscado varias fotos, ¿no? Pero hay una en la Wikipedia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Artask. Claro, Artask, te he dicho, era una república de 150.000 habitantes, ahí metida rodeada de enemigos, que no era reconocida por nadie. La foto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Artask, de verdad, o sea, es espectacular. Es una casita con un guardia, con estas gorras de plato típicas de los soldados ex-soviéticos, ¿no? Una gorra muy, muy alta, casi más alta que él, delante de una casita. Y ese es Foreign Affairs, ¿no? De Minister de Artask. O sea, todo era como muy pequeño, claro, muy poco reconocido, pero todo eso se ha evaporado. O sea, han tenido que salir tanto la Asamblea Nacional como... De hecho, hay fotos también de Google que te enseñan cómo han cambiado, cómo han rebrandeado ya el estadio de Stepanakert. El estadio de Stepanakert antes tenía la bandera de la República de Artask y ahora pues lo han reconstruido y lo han rebrandeado de color azul. Bueno, pues eso, te decía que por un momento lo compra o lo adquiere el ministro de Defensa de Artask, lo cual ya el vínculo con la geopolítica o con la política de la República es todavía más cercano. Y finalmente, en 2019, el club se renombra como Fútbol Club Noa. Yo creo que ahí ya empiezan a ver un poco las orejas al lobo y, bueno, buscan esa referencia que te decía que es bíblica porque hace referencia al monte Ararat, que es el símbolo nacional armenio. El cambio no termina de romper el vínculo con Artask. De hecho, Armenia nunca ha dejado de denunciar el ascenso del Karabaj como una operación política, ¿vale? Y las tensiones, por ejemplo, recordarás, alcanzan su culmen precisamente en ese 2019 cuando la final de la Europa League se juega en la capital azerí, en Bakú, y en esa ocasión el centrocampista del Arsenal, hoy del Inter, Mkhitaryan, de nacionalidad armenia, no puede jugar o se niega a jugar, no queda claro si no le dan todas las garantías posibles para poder pisar suelo de Azerbaiyán, ¿no? Un año después, en 2020, el club pasa a manos de un millonario, un tal Gevorkian, que había creó en ese momento el Noa Fútbol Club, comprando también al Siena. Hablábamos antes de Toscana, pues el Siena lo compra este señor. Era uno de los principales patrocinadores económicos de Artask, que mantenía lazos con Rusia, más o menos todo en sintonía con lo que os he contado, y el tal Gevorkian fue el primero que consigue ya que el equipo gane un título, gana la Supercopa Armenia, creo que ganan también la Copa en 2020, claro, si ganan la Supercopa supongo que es porque ganaron la Copa de 2020, precisamente en la primera edición de ese derbi bíblico que te digo que se va a vivir hoy, porque se la ganan al Ararat Armenia. Y ojo, he leído que este Gevorkian lo que hace también es que compra el paquete de formación del Villarreal. El paquete de formación es un concepto que me he inventado, pero hablan de que asientan el sistema formativo del Villarreal, tal. Entonces me gusta, ¿no?, que los clubes españoles como que van vendiendo programas, ¿no? Y en concreto... Su filosofía, ¿no? Claro, sí. Y entonces el Villarreal le mandó unos disquetes ahí al Noa Fútbol Club, que ha pasado por varias ciudades, no solamente ha jugado en Ereván, ha jugado por distintas localidades en Armenia. La cosa sigue avanzando hasta que en 2023, lo que te decía, ¿no?, Rusia abandona de alguna manera o deja de lado este conflicto porque tiene lo de Ucrania y entonces ya el club lógicamente se tiene que buscar un asiento más estable en la propia Armenia, se olvida de todo lo que tiene que ver con Artask y en 2023 aparece un nuevo propietario que es Barges Bardanian, magnate de apuestas deportivas. Compra el club, insisto, en agosto de 2023. Parece que se apellida igual, pero no tiene relación con otro Bardanian que fue ex primer ministro de Artask y que ahora está encarcelado en Azerbaiyán. O sea, los de Azerbaiyán se han quedado con el que era el primer ministro de Artask / Nagorno-Karabaj y se lo han quedado, lógicamente, en la cárcel. Y bueno, lo que te digo, este nuevo propietario pues le ha metido pasta. O sea, ahora ya vamos al tema deportivo. Este propietario, por ejemplo, el año pasado ficha a un portugués, Rui Mota, por el que pagó clausulazo. Estaba entrenando en Georgia, en el Dila Gori, lo tenía líder y paga la cláusula. No he podido intuir exactamente de cuánto estamos hablando, pero se lo lleva. En el verano también ficha 16 jugadores del Tacatón y otros 3 en la primera mitad de 2024. O sea, nadie lleva más de 2 años en el club. Ha conseguido también convencer, patrocinar una visita de Luis Figo, ¿vale?, a las instalaciones del Noa.
Se ve que le gusta el fútbol lusófono porque, de hecho, ahora uno de los últimos bollos en los que se ha metido el NOA es que está llevándole la contraria a la Federación Armenia, que está pidiendo establecer un límite a los jugadores extranjeros, y el NOA dice que eso limitaría la competitividad de los clubes armenios en Europa. El NOA ha jugado este año fase de grupos de la Conference y tiene una plantilla multicultural. De hecho, lo que te decía, ¿no? Le gusta al propietario, le gusta el fútbol lusófono porque tiene, entre las 13 nacionalidades que están presentes en la primera plantilla, hay 4 portugueses y 3 brasileños. También está el camerunés Janeteki, que nos sonará del Granada, del Almería, diría que del Alcorcón también, ¿no? En segunda. Y el brasileño Mateus Ayas, al que yo sobre todo lo recuerdo en el Oviedo y en el Mirandés. Y me ha gustado mucho que tienen un argentino, Brian Mendoza, que comenzó jugando en el Sacachispas, que me gusta mucho el nombre de Sacachispas, pero que tiene el detalle muy atlero de que jugó 5 partidos cuando era muy, muy joven en el Deportivo Armenio. Es un club argentino que se llama Deportivo Armenio, de la minoría armenia de Argentina, y una década después, Brian Mendoza, después de jugar con el Deportivo Armenio, se ha proclamado campeón de Armenia, ¿vale? Esto también habría que buscarlo, pero no sé si se ha dado en algún momento antes, yo creo que no. Total, que estamos ahora viviendo las últimas horas antes de ese derbi bíblico Ararat-Armenia-Noa. Y bueno, pues esta es un poco la historia que te quería traer, ¿no? De este equipo. Ararat, ya te digo, que es esa montaña un poco mítica que está un poco cerca de la frontera con Turquía. De hecho, está más o menos haciendo está frontera. Dentro de Turquía, de hecho. Está dentro de Turquía. Sí, pues sí. Es un poco como el símbolo nacional de Armenia, pero efectivamente físicamente está, por lo que dices tú, la cumbre del monte está en Turquía. Y bueno, pues este derbi, ¿no? Entre Ararat, Armenia y NOA, pues va a decidir si el NOA no solamente se proclama campeón de su primera liga, sino que se proclama campeón de su primer doblete. Pero vamos, yo me quedo sobre todo con que Armenia y Azerbaiyán, Jordi, llevan zurrándose décadas, mínimo décadas, por esa porción de tierra que es Nagorno-Karabaj, que es una porción de tierra tremendamente pequeña, 3.000 kilómetros cuadrados, menos que las Islas Baleares. Pero no han encontrado mejor manera ni en Ereván ni en Bakú de hacer proselitismo que el fútbol. Porque el Karabaj, que juega en Bakú, lleva 12 ligas ganadas, y el Artask, que ahora se llama NOA, juega en Ereván, y al menos la Conference, y acaba de ganar su primera liga armenia. O sea que ambos equipos se podrían medir en Champions, porque el Karabaj está ya clasificado como campeón de Azerbaiyán para la segunda ronda previa, y el NOA empezará en la primera ronda previa. Con lo cual, si hay victoria del NOA, podría haber, yo creo que el Karabaj no se ha enfrentado nunca contra un rival de Armenia. Podría haber un derbi de 2 equipos que en su ADN llevan el nombre de una misma región, pero con matices diferentes, ¿no? Nagorno-Karabaj y Artask. Y no hay bloqueo de la UEFA, ¿no? Para un duelo entre armenios y azeríes. No me consta. Bueno, no me consta. Hay otro club que también está en segunda de Armenia ahora mismo, que es el Lernayin de Arsaj, que jugaba precisamente en el estadio que le ha sido arrebatado, en el estadio de Stepanakert, ahora Hankendi, que, como bien dices, antes tenía la bandera armenia, bueno, pues coinciden colores con la bandera de la República de Arsaj en las gradas, y todos esos asientos se han levantado para ponerlos en azul y que no tenga ninguna reminiscencia a lo que era anteriormente. Y te acuerdas, hace un par de episodios o 3 hablábamos del Karabaj también, y te comentaba que Jaime Romero, que es uno de los españoles que ha jugado en el club, coincidió en una excursión que hizo toda la plantilla del club a lo que es el antiguo estadio del Karabaj, en la ciudad de Akdam, que pertenece precisamente a esa región de Nagorno-Karabaj, un estadio que durante la guerra pues quedó hecho cascotes, o sea, no queda nada allí, una esplanada simplemente, y me contaba que muchos de sus compañeros azerbaiyanos que habían tenido a familiares implicados en el conflicto, en el ejército, que algunos habían incluso perdido la vida, y que se emocionaron mucho en el momento en el que los plantaron allí bajando del autobús, llegados desde Bakú. Se pusieron a hacer toques en esa esplanada, donde precisamente se está levantando el nuevo estadio Imarat, porque ahora la faena que tiene el gobierno de Aliyev, del presidente azerbaiyano, es toda esa región donde los armenios escaparon quemando sus casas para hacerlas inhabitables, donde hay un montón de minas antitanque y antipersona, lo tiene que desminar, lo tiene que reforestar, lo tiene que reconstruir todo para que toda esa diáspora azerí que en su día se marchó de Nagorno-Karabaj pueda regresar muchos años después a la que fue su casa, ¿no? Y entre ellos también el Karabaj, que cuando esté levantado el nuevo estadio, pues volverá muchos años después a jugar en su ciudad de origen, en Akdam.
Sí, claro, el Karabaj que se ha convertido en la fuerza principal del fútbol azerí, pero efectivamente está jugando, entre comillas, exiliado, ¿no? Lejos de su entorno natural. Es verdad que el Karabaj ya existía previamente al conflicto, a estos últimos coletazos del conflicto desde los años 80, la disolución de la Unión Soviética. En cambio, el NOA no. El NOA ya te digo que es un club totalmente artificial, creado a posteriori y un poco con la voluntad de replicar lo que ha venido siendo el Karabaj. Pero sí que es verdad, es curioso esto del estadio. Por ejemplo, la toma de posesión de Stepanakert, que es esta capital, ¿no? De esta región que ya decimos que tiene dos nombres, pero ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Esa región Nagorno-Karabaj, o Artsakh, que es lo mismo, la capital Stepanakert, o Hakendi, que también es lo mismo, pues entran los de Azerbaiyán en octubre de 2023. El presidente de Azerbaiyán, de hecho, es el que se encarga, Ilham Aliyev se llama, se encarga de izar la bandera, en fin, hay un poco marcar pecho, ¿no? De que ha conseguido arrebatarle después de 4 décadas esa región al rival, al enemigo. Y un mes después se llevan precisamente al Karabaj a jugar allí. Sí, o sea, sí. juega un partido de Copa contra lo que vendría siendo el CSKA de Azerbaiyán, que se llama Moik Bakú, ¿vale? Sí. El equipo de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Pues juegan octavos de Copa solamente un mes después de que Hakendi/Stepanakert vuelva a ser territorio de manera oficial de Azerbaiyán, pues se llevan al Karabaj para jugar en ese partido, que supongo que sería también bastante icónico. Y ahora el estadio se está preparando, lo están, como tú decías, rebrandeando, cambiando. Ya lo habían rebrandeado, pero ahora creo que lo están ampliando y mejorando, porque en septiembre va a albergar las pruebas de lanzamiento de arco de los Juegos CIS, ¿sabes? Los Juegos de la Comunidad de Estados Independiente, que yo sinceramente no sabía que todavía tenía eso alguna vida. Pues se van a disputar en Azerbaiyán, y van a llevar no las pruebas de fútbol, que creo que tiene un torneo sub-17, si no me equivoco, juvenil, sino que van a llevar las pruebas de arco, pero las van a llevar ya allí a Hakendi. Pues lo curioso, Aitor, es que el Lernayin Artsakh, que es este equipo que te digo que juega ahora en la segunda Armenia, en su día se llamaba también Karabaj, pero era el Karabaj de los armenios, y de alguna manera convivían en esa zona el Karabaj azerí, que es el que ha llegado hasta nuestros días y es el gran dominador del fútbol de su país, y el Karabaj de los armenios, que luego cambió de nombre y acabó llamándose Lernayin Artsakh, y huyendo de Stepanakert para también moverse por distintas ciudades armenias hasta donde está ahora, que no recuerdo el nombre, pero bueno, en cualquier caso, ahora está jugando en segunda división, entre otros equipos enfrentándose al filial del NOA. Claro. Pues oye, ya si alguien... yo creo que este apunte que estamos haciendo aquí sobre Armenia y Azerbaiyán exige que en paralelo estéis mirando en el móvil o en cualquier dispositivo un mapa. Si a alguien no le ha estallado la cabeza ya, el último comentario que voy a hacer, Jordi, ya es café para extremadamente cafeteros. Yo creo que es café para cocainómanos, porque el último comentario que tengo que hacer es que si ya le faltaba algo a todo ese mapa, ese caos geográfico, geopolítico que tienen armado, lo único que le faltaba es un exclave. ¿Sabes lo que es un exclave, no? Es un territorio de un país que no está en contacto directo con el resto de la nación. A mí me encantan, como buen geonerd, me encantan los exclaves. Probablemente uno de los más conocidos es Kaliningrado, ¿no? Que es ese territorio ruso que mira el Báltico. Ya hemos hablado de Kaliningrado aquí en el Atlas, obviamente, pero no habíamos hablado todavía de Najicheván. Pues Najicheván es el enclave azerbaiyano que no está en contacto con el resto del país, que está al otro lado de Armenia, es decir, haciendo frontera con Turquía, ¿vale? Y me he fijado también, claro, porque ves el mapa y dices, bueno, ¿y este apéndice qué es? Pues efectivamente, el territorio es la República Autónoma de Najicheván. Azerbaiyán solamente tiene 2 repúblicas autónomas. Una es Nagorno-Karabaj y la segunda es Najicheván, que, como te digo, está separado del resto de Azerbaiyán por el territorio armenio. Tiene 5.000 kilómetros cuadrados, es incluso más grande que Nagorno-Karabaj, y 450.000 habitantes, es decir, está bastante más poblado también que el propio Nagorno-Karabaj. Históricamente había sido, como Nagorno-Karabaj, había sido un territorio en el que convivían armenios y azeríes, ¿vale? Pero ya es un territorio en el que ya los de Azerbaiyán se fueron haciendo mayoría, hasta quedarse prácticamente, constituir la única etnia de la región, prácticamente a finales de la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, Najicheván podría haber sido otro caso Nagorno-Karabaj, pero ahí no sé si utilizar el concepto de limpieza étnica, pero sí la uniformidad étnica a favor siempre de los azerbaiyanos, pues se alcanzó en los años 20 y 30. Ahora se está alcanzando en los años 20 del actual siglo en Nagorno-Karabaj. Y bueno, ahí en Najicheván, de hecho, hay un equipo
que está jugando en primera división en Azerbaiyán, ¿vale? Que lógicamente pues tienen que volar para pasar por encima de Armenia. Y ojo porque, claro, entre haber perdido en Nagorno-Karabaj, que está al sur de Armenia, y haber perdido ya históricamente en Najicheván, a Armenia le queda solamente un paso muy estrecho entre dos territorios de Azerbaiyán, ¿sabes? Y el presidente, Ilham Aliyev, este presidente de Azerbaiyán, que ya te digo que fue allí vestido de militar a alzar la bandera y toda la movida a Hakendi, ya ha dicho que la región que queda en medio históricamente es nuestra, ¿no? Le está haciendo ojitos ya. Le está haciendo ojitos fuertes, sí. La región que queda en medio, que se llama Siunik, ha sido históricamente de Azerbaiyán y algún día volveremos. O sea que... Y ahí juega otro equipo, el Gansaspar Kapan, que también ha jugado en primera Armenia, aunque ha bajado este año. Que, Jordi, quedaros con este nombre porque a lo mejor en próximas entregas del Atlas quizá pueda ser el siguiente club exiliado en esa zona tan inestable que es el Cáucaso y la relación entre Armenia y Azerbaiyán. Sí, no, es un polvorín esa zona, porque en Georgia también, con todo el tema de Abjasia y todo eso, también hay muchísimo jaleo y también obviamente el fútbol es... Claro, es el reflejo. Un reflejo de todo ello. De hecho, hablamos del Spaheri, el último campeón de Copa de Georgia hace algunos capítulos, que es un equipo de segunda división vinculado a un cuerpo de seguridad del ejército, de la policía. Son como los guardaespaldas de los altos cargos georgianos. Pero anteriormente el Gagra de segunda división ya había sido campeón de Copa. Pero es que hay otro Gagra en una de esas zonas que son georgianas teóricamente, pero funcionan como países independientes de facto, en Abjasia, que juega la Liga de Abjasia, se llama Gagra y que ha sido varias veces campeón. O sea que hay como dos Gagras, ¿sabes? Sí. Entonces también... Es un poco complicado, a veces es un pifostio, a veces intentar entender lo que ocurre, porque a veces da la sensación de que estás hablando del mismo club porque se llaman igual, pero realmente no. O sea, el Gagra que juega en Georgia es de los georgianos de Abjasia que quieren que Abjasia sea georgiana, y el otro Gagra, el que sigue estando en Abjasia, es de los abjasios que dicen no, esto no tiene nada que ver con Georgia, esto es un país independiente, fuera. Entonces, independiente y reconocido por prácticamente nadie, ¿no? De hecho, por Abjasia... Osetia del Sur, que es otra república del mismo tipo, que también tiene el mismo problema con Georgia. Sí, la propia Rusia, y creo que Abjasia es una de las selecciones que fue jugando repetidamente, ¿no? Con esta selección de Artask, que te decía que ha existido brevemente. A mí me flipa mucho también este concepto, ¿no? De que, o sea, no es un país con todas las de la ley, ¿no? Y hasta las últimas consecuencias, pero es verdad que se había generado ahí una cierta estructura estatal o paraestatal en Artask, y todo eso ahora directamente ha quedado borrado, ¿no? De hecho, también estaba viendo, he estado trasteando bastante con esta historia, que en las últimas semanas se ha derrumbado se ha destruido por parte de las autoridades de Azerbaiyán, por ejemplo, el edificio que albergaba el Parlamento de Artask. O sea, hay una voluntad directa de... desmontar todo lo que pueda recordar el paso por la pseudo-independencia de ese territorio de Nagorno-Karabaj, que ahora vuelve a llamarse así, pero que hasta hace un año era la República Independiente de Artask, que, como te digo, todo su gobierno, salvo los que han quedado prisioneros por parte de Azerbaiyán, todos sus altos cargos y toda su población también se ha tenido que ver desplazada a Armenia, que tiene que generar también un poco la bienvenida, siendo un país pequeño de 3 millones de habitantes, pues la bienvenida para prácticamente 150.000 habitantes que les llegan ahora escapando, ¿no? de este cambio un poco así voluptuoso de la geopolítica en esta zona. Bueno, pues hasta aquí dejamos este apunte, que creo que ha sido bastante completo, porque es que era difícil explicar el conflicto de Nagorno-Karabaj de manera breve. Pero bueno, yo creo que el fútbol nos lo hace todavía más llevadero, más pasable. Jordi, yo creo que lo vamos a dejar aquí, Atlas 42, siguiente será el 43, nos acercamos al 47. Es que llevamos casi hora y 20 y recuerdo un comentario de un oyente que decía: me pongo el Atlas para pasear y se me ha ido de kilómetros. Y parece que también le va a dar para caminata larga, pero ya le dije que el Atlas es salud. Así que, oye, si los hacemos de hora y media o incluso de 3 horas, preparamos a la gente también para su primera maratón, lo cual no es nada desdeñable. Exactamente. El Atlas es vida. Yo creo que este es un poco el lema que podemos ya encargar para hacer camisetas. Jordi, ha sido un placer y nos vemos y oímos la semana que viene, ¿vale? Perfecto, Aitor. Hasta entonces. Cuidaros, chicos. Chao. Adiós. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com.
Y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.